Queremos dar bueno, por supuesto, la bienvenida a todos. Hay amigos que están en Estados Unidos, en Europa, 150 aquí soles. en Lima, pero de manera especial, Esa máquina es solamente por su investidura, está con nosotros el congresista liberteño Mariano Yupanqui. Muy bienvenido, Mariano. Quizá en una próxima oportunidad puedas tú ser ponente de un webinar sobre la problemática que está viviendo la libertad. Sí, bien, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo cordial a todos los integrantes del grupo. Felicitar a Alejandro por la iniciativa de fomentar grupos de interés que en realidad se pueden tocar varios temas que van a ser necesarios abordar el día de hoy, y de hecho que inquietudes y puntos de vista de profesionales y ciudadanos son muy importantes de parte nuestra, o sea, por la posición en la que actualmente me encuentro, me servirán para poder abordar algún tipo de propuesta o proyecto de ley a futuro, o en el momento que estamos pasando esta coyuntura y crisis sobre la salud en nuestro país. Bueno, un poco para darte una introducción, a nivel de Congreso hemos tratado de empezar dentro de las limitaciones que todos tenemos. Ahora estamos en este proceso del cambio virtual. Entendemos la lentitud no solo a nivel de esta institución, sino en general. Somos conscientes que en el tiempo, pues, muchas instituciones, y como es el Congreso, no habían planificado este tipo de sesiones, ¿no? Donde tenemos una gran cantidad de personas involucradas, no solo los congresistas, sino todos los despachos, ¿no?, que conciernen al Congreso. Igual se está preparando, se ha dado mañana, se inicia las sesiones virtuales, primero con la Junta de Portavoces. ¿Cómo vamos a sesionar? Un poco y creo que la mayoría lo ha podido revisar en las redes sociales, pero lo que queremos es enfatizar bastante en el tema del COVID, del trabajo que vamos a planificar para aportar. Nuestra postura de parte del Congreso propositiva, de parte de brindarle todas las facultades al Ejecutivo para que haga un trabajo mucho más rápido, sin pasar por algunos, o mejor dicho, evitar algunos pasos que conllevan, pues, a la demora en tiempo, ¿no? Entonces, igual vamos a seguir nuestras labores. Se está activando ya las comisiones. Se va a dar prioridad a la Comisión de Constitución, a la Comisión se ha propuesto instalar una comisión orientada al trabajo directamente al COVID-19. La Comisión de Salud también está en la orden de poder empezar. Igual, mañana la Junta hoy día en la tarde en la Junta de Portavoces, para mañana tener ya el inicio de algunas comisiones. Tenemos una agenda dentro de las principales propuestas, y la mayoría está orientada, pues, al COVID, ¿no? Y obviamente que en el transcurso se van a ir facilitando algunos proyectos de ley que están pendientes, pero bueno, nuestro trabajo en el Congreso ha empezado de una manera sui generis. Igual estamos tratando de adaptarnos de tal manera de poder hacer nuestras funciones legislativas, así como las de representación y funciones de fiscalización en cada región que nos toca ejecutar o de realizar. Ha sido dentro del análisis de este mes, eso es lo que tenemos en el Congreso. Esperamos darle mayor agilidad en los siguientes meses. Sabemos que es una dura situación para todos, no solo para nosotros, sino para toda la población en general, y nuestro objetivo es adaptarnos. Yo creo que este es el término, adaptarnos a estos nuevos estilos de trabajo que vamos a tener que realizar con los mismos objetivos, ¿no? Tratar de lograr los objetivos que nos hemos planteado.
Bueno, a nivel un poco de... Aló, hola. No, no te escucho el audio. Escuchamos. Ahora ya me escuchas, Sí, Mariano. adelante. Sí, Sí, hola. te decíamos que muchas gracias, ¿no? Creo que es una buena introducción, un marco incluso que le va a ayudar a Jorge para poder hacer sus comentarios. Pedimos que por favor algunas preguntas quizá que algunos de los asistentes puedan tener, tanto para Jorge Chávez como para el congresista Yupanqui, lo puedan ir haciendo durante el transcurso de la disertación a través del chat interno. Bueno, ya ustedes saben que el tema de la exposición hoy día es un poco despejar la incógnita entre este falso dilema que es entre coronavirus versus economía. Es decir, hay una premisa que ahora estoy seguro Jorge Chávez la va a objetar, en el sentido que para acabar con el coronavirus hay que acabar también con la economía. Y eso muchos consideramos que no es correcto, que el hecho de que tengamos que tomar o innovar o crear un nuevo prototipo económico es el reto, ¿no? Es decir, cómo reactivar la economía de tal manera que su reactivación signifique también una lucha en contra de la pandemia. Entonces, dejo con ustedes a Jorge Chávez Álvarez. Ya todos ustedes saben que él ha sido presidente del Banco Central de Reserva, es un economista con una larga trayectoria. Ahora dirige el Centro de Asesoramiento Empresarial Maximixe, y justamente desarrolla modelos y patrones respecto a la perspectiva de la economía para todos los agentes económicos que tenemos en el país. Entonces, dejo con la palabra al economista Jorge Chávez. Por favor, Ari, ya sabes, es J. Chávez, el nombre de Jorge, que está ahora aquí en la reunión. Jorge, por favor, adelante. Gracias por la presentación. Un gran gusto estar con todos ustedes y poder dialogar sobre este tema tan trascendental en estos momentos para nuestro país y para el mundo entero. Voy a apoyarme con unas láminas que vamos a abrir, ¿no? La pregunta es cómo salvar la economía sin perder más vidas, ¿no? Porque el gran problema del coronavirus es que es uno de los virus más virulentos, por decirlo así. Es de un nivel de contagio que triplica, inclusive hasta puede quintuplicar otros virus que ha tenido la humanidad en el pasado. Y si bien su tasa de letalidad no es de las más altas, sin embargo es tanto el nivel de contagio que si no se hace nada, si no hubiese confinamiento de las personas, si no hay aislamiento social, entonces en estos momentos Perú estaría más o menos con 8,5 millones de infectados, ¿no? Ahora saquen su línea ahí con un nivel de letalidad hasta el más bajo que podríamos poner, pero con un sistema de salud tan débil como el que tiene Perú, tranquilamente podríamos estar hablando de un 5%, sería una gran cantidad de muertos. Así que, bueno, se trata entonces de un virus altamente contagioso que tiene un periodo de incubación entre 1 y 14 días, la media es 5 días, y tiene una característica muy singular, que alrededor del 18% de las personas que son infectadas son asintomáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que si no hay confinamiento,
cualquiera se podría contagiar, porque el 18% de la gente que nosotros creemos que está a nuestro costado y no tiene ningún síntoma, en realidad sí nos está contagiando. Y yo sí puedo ser sintomático, o sea, yo sí puedo llegar a las peores consecuencias, sin embargo esa persona no. Y así es ese virus. Entonces es altamente peligroso. Por lo tanto, indudablemente que había que hacer algo. Aquí tenemos la curva de infectados, ¿no? Es un imperativo para todos los países que están luchando contra el coronavirus. Es un imperativo tener que achatar esta curva. Si no se hiciera nada, la curva sobrepasaría largamente el nivel de infectados que podrían ser atendidos por el sistema de salud. Ahora, esta línea horizontal que representa la capacidad que tiene Perú del sistema de salud, en realidad podría estar más abajo o más arriba. Si fuéramos Estados Unidos, esta línea estaría mucho más arriba. Entonces, mientras más subdesarrollado el país y su sistema de salud es más pobre, más limitado, entonces se alcanza un nivel de problemas mayor y la mortalidad también es mayor. Por lo tanto, se requiere algún tipo de control. Entonces, acá hay dos posturas. La opción de la mitigación del virus, que es la que ha seguido en un inicio Reino Unido, pero hasta allá Reino Unido la ha abandonado ahora. Y la opción de la supresión del virus. Entonces, la opción de mitigación del virus implica ir a un esquema en el cual se toman ciertas decisiones drásticas como el cierre de universidades y escuelas, que eso ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo, que inclusive en muchos casos ha sido decisión de las propias universidades cerrarse a sí mismas, dado que el presidente Trump ha sido un mitigador, digamos, del virus. Y la adopción de un distanciamiento social solamente para mayores de 70 años y cuarentena obligatoria solamente para los casos sintomáticos, y se recomienda ampliamente a la población para que hagan todos cuarentena, pero es voluntaria. En Estados Unidos sigue siendo así. La cuarentena es voluntaria para la gran mayoría de la población. Y bueno, en el Reino Unido se siguió esto, pero luego había un viraje porque se han dado cuenta de que la cosa no era como habían pensado. Ellos pensaban, bueno, al final todos nos vamos a infectar tarde o temprano. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un 50% de la población alcanza un nivel de inmunización, y eso se alcanza cuando ya has pasado por el virus y te has recuperado del virus, entonces, y sumándole a eso los asintomáticos, es un nivel de inmunización del 50%, y ya con eso se tiene prácticamente ganada la batalla al virus, porque comienza a declinar ya el ataque del virus. Bueno, hay otros países que han aplicado más bien desde un inicio una estrategia totalmente diferente de supresión, que es lo que sucedió en China. Pero en China, ¿qué pasó? Que se dejó pasar un tiempo y se inició un poco tarde la supresión. Parecido a lo que ha pasado con Perú. O sea, parece mentira que tú dices, desde el primer caso que apareció en Perú, que fue el 5 de marzo, un aviador joven que retornó de vacaciones, recién el día 15 toma Perú, el gobierno peruano, una decisión de cerrar fronteras y controlar los aeropuertos y ya entrar en cuarentenas. En realidad el cierre de fronteras y el control del aeropuerto debió hacerse inclusive antes de que apareciera un caso. ¿Por qué? Porque toda la información que había hasta ese momento era de que este virus en China tenía todas esas características que ya he señalado previamente, que era muy distinto a virus anteriores. Más virulento, hay alto porcentaje de asintomáticos
y todo esto lleva necesariamente a un confinamiento, como hasta Gran Bretaña ya lo está reconociendo. Y entonces, yo creo que al inicio debe haber habido presiones, porque inclusive yo mismo, como economista, he escrito artículos y hay gente que me ha atacado muy duro, ¿no? Y me han dicho que yo era un alarmista, que estaba causando pánico, ¿no? Inclusive en Perú hay una norma que te pueden meter a la cárcel por causar pánico financiero. Que yo me he corrido el riesgo, o bueno, mi empresa, ¿no? Hemos tenido que definir entre la ética y digamos, la amenaza legal, y tempranamente hemos señalado que esto se venía al Perú y que había una alta probabilidad que fuera una pandemia. Y que cuando esto ya es pandemia, ya esto es imparable. Esto no ha llegado a todos los países del mundo. Hay un buen número de países africanos y países árabes que aún no tienen el virus o tienen algunos pocos casos de contagio. Pero el momento que ese virus penetre a esos países, va a venir una segunda ola de esta pandemia. Y esta segunda ola va a ser quizás más dura, porque esos países tienen sistemas. Si nosotros tenemos un sistema de salud débil, muy débil, bueno, pues países africanos casi es como si no tuvieran sistema de salud. Son casi inexistentes, ¿no? Por lo cual ahí pues va a haber mucho contagio y mucha mortandad, y eso puede dar la vuelta nuevamente hacia... Ahora, el virus va mutando también. Ahora, me dicen los expertos, en esto he estado en contacto con varios expertos de Italia, de peruanos radicados en organismos internacionales como la OMS, que trabajan ahí, y me dicen que cuando muta este virus, posiblemente, hasta donde se sabe, porque tampoco el conocimiento que hay es poco, el virus va perdiendo fuerza a pesar de que va mutando. Pero puede ser que haya personas con ciertas características a las cuales eran un poco más inmunes en un inicio, que de repente pudiera igual, digamos, perder esa inmunidad y ser vulnerables al virus. Bueno, se sabe poco en realidad sobre eso, pero... Entonces, un estudio del MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, ellos sostienen que, digamos, el cuadro sanitario está para arriba, pero el cuadro económico que se presenta está muy vinculado con el confinamiento, porque al haber confinamiento se paran las actividades económicas, y entonces el MIT, hay un estudio que evacuó hace poco que sostiene que para salir de esto, más o menos esto demora año y medio, ¿sí? Si llevas una buena política económica adecuada. Es decir, y aquí adecuada hay, digamos, es una palabra demasiado laxa, ¿no? Porque tú tienes, primero, el tamaño de ese paquete que tú vas a dar, que Perú ha sorprendido al mundo, porque salió con un paquete de 12 puntos del PBI, 8 más 4, la parte del Banco Central. Y todo el mundo ha dicho, caramba, Perú, qué fuerte su paquete, y ha sido alabado en el mundo, pero una cosa es el tamaño de lo que vas a dedicar de recursos, y otra cosa es la efectividad de cómo vas a aplicar esos recursos. Y si las medidas que vas a tomar son las óptimas, o son subóptimas, o son pésimas, ¿no? Entonces, ahí está un poco la discusión, ¿no? Desde el punto de vista como economista, digamos, hay un punto de inflexión en algún momento del virus, ¿no? Conforme van subiendo los contagios. El problema es que en Perú nosotros habíamos proyectado en Maximice que el 20 de abril se daba el punto de inflexión. Lo que pasa es que nos basamos en las cifras de contagio que se basaban en muy pocas observaciones, porque el Perú estaba haciendo muy pocas pruebas, salvo en los últimos días que ya han crecido las pruebas, ¿no? Aunque ha habido nuevamente una desaceleración. Entonces, el gobierno ha tenido muchos problemas para abastecerse del
de los equipamientos para poder hacer pruebas. Han llegado tarde, ¿no? Entonces, eso no ha permitido ir a una estrategia más fina, porque cuando tú tienes más pruebas, no solamente puedes medir mejor la curva de inflexión, sino que además puedes focalizar mejor tu política, porque puedes identificar grupos vulnerables, ¿no? Y puedes generar cuarentenas más selectivas y ir de la cuarentena obligatoria global a un proceso de salida más pronta, ¿no? Porque de todas maneras tienes que ir por el lado de la cuarentena obligatoria, un inicio en este enfoque de supresión que hablé, pero puedes ir saliendo de una manera más inteligente, porque tienes mejor información. Entonces, las pruebas cumplen un rol no solamente micro, es decir, que la persona sepa si está con el virus o no está con el virus, sino que cumple una función muy importante en la información que maneja el Estado para poder definir políticas en el día a día, ¿no? Ahora, los países que aplican estas políticas de supresión, que todos los países en desarrollo tienen que hacerlo porque sus sistemas de salud, como lo dije, son muy débiles, pues tienen que acarrear con un impacto económico brutal, ¿no? Es muy grande el impacto económico. Entonces, se requiere de un paquete de medidas que permitan amortiguar, por lo menos. Entonces, ahí entra a tallar el tamaño, como dije, y entra a tallar la calidad de las medidas. Entonces, si acá nosotros tenemos la transmisión incontrolada que yo les había puesto en el gráfico anterior, y la controlada, y su correspondencia en la parte económica, ¿no? Donde medimos la desviación entre el PBI observado y el PBI esperado. Y podemos apreciar cómo es que se produce una caída muy fuerte en el PBI, que con el paquete de medidas económicas se trata de ir saliendo de eso, ¿no? Ahora, el gobierno ha dado varias medidas. Primero, que el paquete se divide en dos partes, ¿no? Gasto orientado a la parte sanitaria y gasto orientado a las familias a evitar que, digamos, porque gran parte de nuestra población es informal, vive en el día a día, ¿no? Y por lo tanto, acá los más perjudicados no necesariamente son los más pobres, sino que los más perjudicados son los más vulnerables. Vulnerables por la manera en que se generan sus ingresos. Porque, por decir, tú puedes tener un extremadamente pobre rural que casi no esté expuesto al virus, porque está trabajando en el agro, y además, en medio de su pobreza extrema, porque no tiene de repente servicios básicos, por lo menos está comiendo, ¿no? Porque tiene los alimentos ahí al costado. Pero tú tienes, digamos, en zonas de Lima, por eso que Lima es un epicentro importante, donde hay gente que no ganaba mal, pero que, por decirte, tenía un negocio de menú, y con lo que vendía en el día de su menú tenía para comprar su comida en el día siguiente, ¿no? Y también su capital de trabajo para volver a recomprar, también para volver a preparar menús. Entonces, esta gente de un momento a otro se ha quedado sin ingresos, ¿no? Y así podríamos mencionar muchos casos de negocios, de microempresarios o de emprendedores, digamos, en realidad son actividades de subsistencia, ¿no? Y estas son las personas más vulnerables, ¿no? Ahora, yo he hecho una crítica a las medidas del gobierno. Primero, por el lado del gasto sanitario, todo empezó tarde, bastante improvisación. No se tomaron las medidas restrictivas de ingreso de personas al país a tiempo. No hubo prevención para también equipamiento de los hospitales. Obviamente que aquí el problema no es solamente este gobierno, sino de gobiernos anteriores, ¿no? Donde el sistema de salud peruano es una calamidad, y además que está fragmentado, ¿no?
de salud, del CIS, y el CIS supuestamente cubre universalmente, pero en realidad en la práctica eso no existe. Hoy una persona que se enferma llama al teléfono y siente que tiene coronavirus, llamas a la línea, no me acuerdo el número, y simplemente te dicen que va a venir en 48 horas o en 24 horas y no llega nunca, ¿no? Y eso está pasando. Entonces hay muchos problemas de ineficiencia, no hay protocolos bien establecidos, y ese es el Estado que tenemos. El Estado nuestro es un Estado sumamente ineficiente, pero hay que reconocerle al presidente Vizcarra que tuvo en su momento la valentía de decir, sí, miren, ya me convencieron y vamos a ir a aplicar lo que es la supresión y con toda la gana. Y ha sido muy, digamos, consistente a partir de que lo hizo. Y detrás de él todas las ineficiencias, las inconsistencias y descoordinaciones entre organismos, pero él ahí llevando la batuta. Ese es un poco el esquema, ¿no? Y en el plano económico, por ejemplo, de errores así tan elementales, ¿no? Encargarle a los gobiernos regionales que hagan las compras de equipamientos, de respiradores, de pruebas, de aparatos de pruebas. Cuando se sabe que hay una demanda de Rusia, de Japón, de Alemania, hacia países que son proveedores como China misma. Inclusive Rusia podría haber sido un proveedor, pero después me entero de que Rusia también ya estaba en déficit porque comenzaron a crecer los casos también internamente y ya dejó de vender y comenzó a importar. De exportar pasó a importar. Y así otros países que tenían estos implementos y hasta mascarillas y todo está sobrecomprado. Y entonces los proveedores han subido sus precios tremendamente y además racionan y le dan al que es su mejor aliado o al que le pueden sacar más lonja. Entonces se requiere de un poder de negociación. Ese poder de negociación no lo puede tener un gobierno regional de Puno o de Huancavelica, ¿no? ¿Quién le va a hacer caso llamar a un proveedor no sé, israelita o ruso o chino? No le van a hacer caso. La única forma es concentrar. Inclusive yo he hecho una propuesta más radical. Yo diría que, primero, que tenemos que reconocer, hasta legalmente, que no se ha hecho, me parece, estamos en una economía de guerra. Porque esto que le está pasando al Perú en este momento es peor que si tuviéramos una guerra con el Ecuador. Recordemos la guerra con el Ecuador. Se situaba en la frontera. Y todos nos enteramos por televisión de los avioncitos que iban por ahí, los peruanitos, nuestros soldaditos que iban a dar sus vidas o a enfrentarse con los ecuatorianos. Pero acá es una guerra total en todo nuestro territorio. Entonces, ¿cómo no vamos a estar en una economía de guerra? Entonces, en una economía de guerra se toman medidas muy especiales. Y es ahí donde ha faltado consecuencias. En el plano sanitario sí hay que reconocerle a Vizcarra que la cuarentena sí fue valiente en meterla, a pesar de que el impacto económico es tremendo, ¿no? Pero encargarle compras, por ejemplo, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, encargarle las compras y la distribución de alimentos para la familia. Eso ha debido encargársele a la Fuerza Armada con Coalihuarma, con la ayuda quizás de organizaciones de la iglesia, más la ayuda de las mismas municipalidades, que sí podrían ayudar, obviamente, pero no darle la responsabilidad de esta institución. Obviamente que va a haber corrupción, sí, ya lo sabemos, que la corrupción en todos los gobiernos locales es extendida. Entonces, la Fuerza Armada, yo creo que se está desaprovechando. O sea, la Fuerza Armada está preparada justamente para situaciones de guerra. Y esta es una situación de guerra. Es una situación en la que la Fuerza Armada tiene una capacidad logística que no se está aprovechando, una capacidad organizativa que tampoco se está aprovechando. El mismo Banco de la Nación, por ejemplo,
ya yéndonos al otro lado, las medidas económicas. El financiamiento que se originó como una buena medida, al 100% de garantía, para dar préstamos urgentes a las empresas para evitar su quiebra y la ruptura de la cadena de pagos. Porque si se rompe la cadena de pagos, ahí sí esta crisis, pues la recesión puede llegar tranquilamente alrededor del 15% de caída del PBI en este año. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Si uno ve la medida, y yo creo que la ministra ha tenido la mejor intención, pero no conoce el tema de la banca, no conoce el tema financiero, y los banqueros han ido y han negociado con ella y se la han, como se dice, se la han metido en su bolsillo, por decirlo, para usar una metáfora un poquito suave. Y entonces, ¿qué han sacado? Que como requisito para poder acceder a estos recursos, las empresas tienen que estar calificadas como normales o como en problema potencial. ¿Qué empresas están calificadas como normales? La gran mayoría son grandes empresas, ¿no? O empresas de grandes grupos económicos. Por ahí alguna mediana empresa o alguna pequeña empresa que sui generis, digamos, muy intensiva en tecnología o en conocimientos, pero mayormente son empresas que no necesitan de garantías adicionales porque tienen todas las garantías del mundo. O sea, el Grupo Romero tiene todas las garantías del mundo, el Grupo Brescia lo mismo, y así varios otros grupos que hay que son importantes, y sus empresas no necesitan garantías subsidiadas. Garantías subsidiadas al 98%, o al 95%, o al 80%, porque hay un escalamiento de la garantía, pero no requieren de eso. Más bien, ¿qué es lo que ha hecho un presidente neoliberal como es Piñera en Chile? Ha hecho todo lo contrario, ha dicho, señores banqueros, primero que yo les voy a fijar la tasa y la tasa va a ser cero en términos reales. Ni siquiera como ha salido el Banco Central a hacer su subasta y hacer, sino simplemente la tasa es cero en términos reales. ¿Cuál es la tasa proyectada de inflación que tenemos para adelante? Y eso es lo máximo, la tasa límite que se puede cobrar. ¿Por qué? Porque esta es una situación de guerra. Acá no va a haber lucro, no va a haber negocio. Es salvar a estas empresas. Y el riesgo lo asume además el Estado. Y la idea es que saliera justamente con 100%. ¿Por qué? Porque con ese 2% chiquitito, o si lo bajas a 90, 10, o lo bajas a 80, 20, entonces el banco siente que él es el que tiene que intermediar y tiene que evaluar pues el riesgo. Primero que nada, que lo que necesitas es la inmediatez del recurso. O sea, que en este momento todas las empresas tendrían que tener ya esos recursos. Y ese es el operativo que se suponía que tenía que hacer el Estado. O sea, ¿cómo haces tú para trasladar 30.000 millones a todas las empresas, igualito como necesitan las familias que no tienen que comer? Necesitan 380 soles que dar. Que eso también ha sido una mala decisión porque se sabía que iban todo a través del Banco de la Nación, colas inmensas, y ahí ha habido mucho contagio. Lo mismo que las compras en los mercados, porque los mercados peruanos son altamente infectados. Entonces está demostrado que el coronavirus es mucho más contagioso en ambientes en los que hay otros elementos que son epidémicos, ¿no? O sea, como que tiene más fuerza en esos ambientes. Entonces, y la gente, claro, se le ha acusado mucho a las personas ignorantes. La gente no es ignorante. O sea, la gente sale desesperada en el día a día con lo que consigue de poquito de plata al día, sale a comprar para poder comer, ¿no? Entonces, ¿qué se ha podido hacer? Por ejemplo, se ha podido organizar directamente el mercado mayorista, organizar mercados, ferias en distintas calles de Lima que ya no están siendo transitadas porque como está prohibido que circulen los autos, entonces tenemos la posibilidad de poder poner 500 ferias en todo Lima, de donde lleguen 20, 30 productos todos los días
y la gente pueda comprar cerquita a su casa. O, si no, inclusive, en ciertas zonas, la Fuerza Armada misma distribuyendo casa por casa a los más pobres, a la gente más vulnerable. Eso se puede hacer tranquilamente porque el INEI tiene total información de quién es quién, de quiénes son vulnerables, quiénes no son vulnerables, quiénes son pobres, quiénes no son pobres, en qué tipo de vivienda vive, dónde vive, sabe exactamente el INEI. Entonces, con el INEI de soporte de información se ha podido armar una estrategia con ferias y con llevar alimentos a las casas. Jorge, En lugar de entregar dinero a través de tienes 10 minutos para culminar. El mismo banco para que pudieran, a través de una tarjeta, magnéticamente, las personas se le deposita y puedan gastar a través de estos mecanismos que hay ahora. ¿Se me escuchó o no? Había una pregunta. ¿Había una intervención de alguien? Minutos para acabar esta primera parte, por favor. Bueno, entremos a los escenarios. Tenemos, como no se puede hacer una proyección dada el nivel de incertidumbre tan alta, podemos, digamos, solamente hacer una prospectiva basándonos en que si la efectividad del paquete de medidas económicas tuviera una efectividad alta, parcial, o sea, mediana, digamos, o baja. Y si la efectividad también de la política sanitaria es alta, parcial o baja, ¿no? Entonces, eso nos da 9 escenarios y nosotros hemos considerado que el escenario más probable le llamamos escenario 1, es un escenario en el cual el PBI caería, digamos, asumiendo que la política económica tuviera una efectividad media, ¿no? Pero si se persiste en esta medida de dar los fondos a las personas, a las empresas, perdón, que menos lo necesitan y no a los que más lo necesitan, nos estaríamos moviendo hacia una eficacia de la política económica más bien baja, lo cual nos llevaría a un crecimiento del PBI del menos 4,1%. En el caso que también bajara la efectividad de la política sanitaria, o sea, se convierta en un caos, digamos, y ya las personas pasen como está pasando en Ecuador, que las personas se mueren en la cola del hospital porque ya no los pueden recibir, ¿no? Y el nivel de contagio también aumente más. Entonces podríamos ahí tener una caída del Producto Bruto Interno de cerca del 15%. El escenario de una efectividad parcial de la política sanitaria y parcial de la política económica nos lleva a una caída de 6,7% con una recuperación del 4,1% en positivo en el año 2021, asumiendo de que aún no teniendo tanta efectividad en las medidas económicas, por sí en el tiempo puede haber un impacto positivo, sobre todo causado por una recuperación de algunos sectores que pueden comenzar a normalizar sus actividades, porque estas cuarentenas no son para toda la vida, son ciclos. Son ciclos, en algún momento, o sea, se puede ir terminada esta cuarentena, estos 42 días, se va a ir relajando para ciertos sectores, los sectores que deberían entrar a tallar con más fuerza en minería, en primer lugar, porque es un sector que puede proveer divisas que son muy necesarias en estas circunstancias y también ingresos fiscales.
los ingresos fiscales son los que están siendo utilizados para poder ayudar a la situación. Entonces, el sector minero es importante, lo mismo que el de agroexportación, ¿no? Pero también se requiere fortalecer la agricultura familiar para poder dar soporte al consumo interno de alimentos, y que la cadena de provisiones de alimentos esté asegurada, porque es un tema ya como en una guerra, ¿no? De poder tener nuestros propios alimentos. De repente no vamos a poder dejar de importar en algún momento por falta de divisas, porque las exportaciones están en picada, ¿no? Se está generando un déficit comercial muy fuerte. Bien, estas son las reflexiones en líneas generales y las proyecciones y algunas ideas de los planteamientos que tenemos respecto a lo que hay que hacer o corregir hacia el futuro. Bien. Muchas gracias, Jorge, ¿no? Yo creo que ha servido tu exposición, sobre todo para ordenar las ideas y tener un marco macroeconómico de la situación. Quizá algunos han esperado algunas medidas más específicas que podías haber señalado. Todavía hay tiempo para una segunda ronda, es decir, ahora vamos a pasar a una petite ronda de intervenciones, comentarios y preguntas. El tope de tiempo por las circunstancias, por favor, es 1 minuto, pero también, Jorge, tú puedes ir leyendo en el chat varias preguntas y varios comentarios que se han ido haciendo a tu exposición. Entonces, mientras que las otras personas van interviniendo, te pido que veas el chat donde hay preguntas y comentarios a tu exposición que te van a servir de insumo para tu exposición de cierre después de que hayan las intervenciones individuales. Entonces, hay un amigo César que ha pedido 1 minuto. ¿Estás escuchándome, César? Sí, fuerte y claro. ¿Por ahí se escuchan? Sí, César, ¿qué más? César Castro, ¿cómo estás? César, por favor. Hola Alejandro, por tu intermedio, hola a todos los que estamos en este momento viendo este webinar muy interesante. Bueno, en realidad mi apreciación va en el siguiente sentido. Creo que mal dicen muchos que exageran cuando hablamos asustando a la gente. En realidad creo que para tomar decisiones acertadas, la gente, en general todos debemos estar bien informados de lo que está pasando. Este problema de la pandemia está trayendo problemas sin precedentes, con consecuencias sin precedentes. En ese sentido, creo que ya para el título de este webinar es cómo hacer o cómo salvar la economía para perder menos vidas de las que ya se han perdido y se van a seguir perdiendo. En realidad, respecto a los emprendedores o a las empresas pequeñas o microempresarios que son los o van a ser los más golpeados, en realidad no hay otro camino, desde mi apreciación, que